¿Qué había ocurrido antes de que estallara la guerra entre Irán e Israel? Uno de los principales temas, según personas de los medios alternativos en Estados Unidos, es que creen que Irán fue, de algún modo, demasiado reacio a acercarse a Rusia y China. En su lugar, quería un camino hacia Estados Unidos, acercándose a Estados Unidos y a Occidente. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo antes de la guerra entre Irán e Israel? Thank you very much. Muchas gracias. Hablando de lo que ocurrió el 13 de junio, tenemos que analizar los acontecimientos justo antes del ataque. Sabes que el presidente Trump llegó al poder con ese eslogan o esa doctrina de paz mediante la fuerza, que más adelante vimos que era una tapadera de otra cosa, algo mayor en cuanto a las estrategias que la Casa Blanca quería implementar, no solo en nuestra región, sino también en todo el mundo. En realidad, se trata de hegemonía, Sidmon uto fuerza. Así que la paz es una tapadera de la hegemonía, y refuerza en el mandato de reinforcia. Y eso era precisamente lo que estaba ocurriendo durante y después de la guerra de Gaza, mientras el régimen israelí intentaba hacer lo mismo, imponer su voluntad no solo sobre los gazatíes y los palestinos, sino también sobre otros países. Estábamos en medio de negociaciones, en plena labor diplomática, cuando los israelíes y los estadounidenses comenzaron a atacar a Irán. Déjame decirte algo. Apenas unas horas antes de que comenzara la agresión, estábamos en Oslo, en Noruega. Yo estaba allí con el ministro de Asuntos Exteriores, el viceministro y algunos otros ministros de Asuntos Exteriores que también se encontraban en Oslo. Estábamos hablando de cómo podríamos proceder y establecer la agenda para un avance entre Irán y Estados Unidos en el tema nuclear. Habíamos avanzado hasta el punto de decidir si invitar al señor Witkoff a venir a Oslo o fijar una fecha para el domingo 15 de junio en Omán. Hubo algunos intercambios, ya sabes, un intercambio de mensajes entre el ministro de Asuntos Exteriores Arachi y el señor Witkoff, y también entre el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, el primer ministro de Noruega y otros que asistían al foro de Oslo. Y estoy hablando de apenas unas horas antes de que comenzara la agresión. Entonces, acordamos reunirnos el domingo. Salimos de Oslo y llegamos a Teherán a medianoche. Llegué a mi apartamento alrededor de la 1 a.m. Mi esposa me despertó alrededor de las 3 a.m. y me dijo que algo estaba ocurriendo. Corrí hacia la ventana y vi que los israelíes habían iniciado esta agresión. Fue una operación de asesinato muy delicada y coordinada llevada a cabo por los israelíes y los estadounidenses. Y sí insisto en que fue un ataque altamente coordinado, porque no se puede simplemente empezar a asesinar a nuestros comandantes fuera de servicio o a los comandantes fuera de servicio de otro país en plena noche, a 1.500 kilómetros de tu propia frontera o territorio. Y luego lo llaman una operación inesperada. Se necesita al menos una planificación con meses de antelación. Y ahora tenemos todas las pruebas de que la CIA y el Mossad estaban trabajando juntos, en la recopilación de datos, en la planificación y también en la operación de asesinar a nuestros comandantes fuera de servicio. Hay que saber que atacaron a nuestro comandante en plena noche, con sus familias y vecinos alrededor. Así que la agresión comenzó con esta operación de asesinato y continuó durante los días siguientes con esa ilusión y ese engaño que tanto la Casa Blanca como Tel Aviv tenían, que Irán estaba al borde del colapso, que Irán era tan débil que no podía responder de manera eficiente ni efectiva. Al asesinar a nuestros comandantes fuera de servicio, pensaron que el ejército iraní se derrumbaría. Hubo tantos argumentos falsos y tantas ilusiones. Y me alegra mucho poder decirte ahora, cuando estás en Teherán, cuando estás en Irán, caminando y viendo lo que ocurre aquí, que muchos de esos argumentos falsos se han desvanecido. Porque la guerra de 12 días, esos 12 días de agresión, fueron como un laboratorio, una prueba de muchas de las afirmaciones planteadas por los estadounidenses e israelíes.
Y ahora es evidente que la mayoría de ellas no eran más que ilusiones y argumentos falsos. Pero ¿cuál fue la naturaleza de las últimas negociaciones con la Casa Blanca? Porque mucha gente diría, recuerdo que cuando Donald Trump llegó al poder, incluso antes de las elecciones, si uno seguía sus entrevistas, hablaba de acercarse a Irán y a Rusia. Se preguntaba, ¿por qué necesitamos que sean nuestros enemigos? Decía que aislarlos dañaría enormemente el poder del dólar. Pero eso no fue así una vez que asumió el poder en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál fue su regla de negociaciones en esos momentos finales antes del ataque? Te dije que fui muy franco y directo al explicar lo que estaba ocurriendo. Por supuesto, teníamos algunos asuntos muy importantes pendientes que aún no se habían resuelto, incluida la política de enriquecimiento cero de Estados Unidos, que el equipo negociador iraní nunca podría aceptar. Déjame decirte algo. Cuando el presidente Trump asumió el cargo y empezó con esas posiciones de negociación inviables, o bombardeo o sumisión, nuestra respuesta fue muy audaz. Él comenzó con una posición de negociación inviable, y nosotros también empezamos con un no muy firme. Dijimos, no vamos a hablar con ustedes, porque no somos un país ni una nación de sumisión. No somos una nación que acepte órdenes de nadie, incluidos los Estados Unidos. Y esa es la historia de Irán. Irán es la civilización viva continua más antigua de la Tierra. Permíteme repetirlo para ti y para tu audiencia. Irán es la civilización viva y continua más antigua de la Tierra. Y esta civilización no puede ser sometida a este tipo de acoso. De todos modos, cuando el presidente Trump modificó su postura, enviándonos una carta y sugiriendo que podíamos iniciar negociaciones, nosotros también modificamos nuestra posición negociadora. Acordamos reunirnos indirectamente en Omán y comenzamos con total honestidad. Estábamos muy bien preparados para este tipo de negociación destinada a resolver uno de los asuntos más complicados, el tema nuclear. Para nosotros, en realidad, era bastante sencillo. No queríamos una bomba. Nunca quisimos una bomba. Así que para nosotros fue un caso fácil de negociar sobre la base de 0 bombas. Para la otra parte, sin embargo, no fue fácil. Más adelante, nos dimos cuenta de que no fueron honestos al ofrecer suficientes garantías objetivas de que estaban comprometidos con el levantamiento de las sanciones. La razón por la que Irán estaba tan interesado era por las sanciones. Sanciones ilegales, ilícitas y extraterritoriales impuestas por Estados Unidos. Pero permíteme volver a tu pregunta. Para nosotros, negociar significa dar y recibir. Para el presidente Trump y su equipo, no se trataba de dar y recibir, era una especie de dictado. Era lo tomas o lo dejas. Eso no puede funcionar en una negociación. Se necesita compromiso, se necesita dar y recibir. Y ese fue el problema. No fue una negociación real. Como no había una negociación real en marcha, y aún no la hay, cualquier perspectiva de conversaciones genuinas sigue estancada. Porque la otra parte no está dispuesta a aceptar nuestros derechos, no está dispuesta a ningún tipo de compromiso, no está dispuesta a una negociación significativa. Y por significativa me refiero a un verdadero dar y recibir, a un compromiso simple y racional. Por eso la negociación que tuvo lugar, bueno, hay quienes dentro de Irán sostienen ahora, y se puede oír el debate, que nos engañaron, que todo el gesto de negociación, entre comillas, fue una especie de conspiración. Querían conspirar a través de este teatro de la negociación. Para ellos no fue una negociación real porque estaban planeando otra cosa. Y tenemos que reconocer que este debate tiene cierto fundamento, porque más tarde el propio presidente Trump admitió que formaba parte de esta operación. Y por eso creemos que aún debemos comprobar si la otra parte está realmente comprometida con una negociación auténtica. ¿Pero crees que desde el inicio de las negociaciones estaban inventando algo para atacarte? Sí, para ponernos en una posición de comodidad,
en una posición de calma, para prepararnos para la guerra, porque el propio Armstrong dijo que llevábamos 22 años preparándonos para este momento. Yes. What I can say. Sí, lo que puedo decir y lo que puedo afirmar con un 100% de certeza es que la agresión estuvo muy coordinada. Fue una operación de asesinato muy delicada. Se necesitan al menos meses de planificación previa. No se puede hacer de la noche a la mañana a 1.500 kilómetros de tu propio territorio, entrando y asesinando a personas, a figuras de otros países. Así que lo que puedo decir es que para nosotros, en primer lugar, no había una negociación real en marcha. Mientras nosotros estábamos plenamente comprometidos con una negociación auténtica y orientada a resultados, la otra parte solo estaba dispuesta a una especie de imposición. En segundo lugar, ahora tenemos todas las pruebas de que la CIA, el Mossad y muchos funcionarios mantenían una relación de múltiples niveles que se desarrollaba claramente entre los israelíes y los estadounidenses. Y en tercer lugar, puedo decir que todavía no hay señales de que la otra parte esté comprometida con ningún tipo de negociación orientada a resultados. Y por eso estamos preparados para que la otra parte vuelva a la vía diplomática. Mucha gente en Occidente cree, al menos por lo que oigo cuando hablo con varios exanalistas de la CIA, que fue un fracaso total de contrainteligencia por parte de los iraníes. Pero si observamos la situación al mismo tiempo, ocurrió lo mismo en Rusia. Una operación similar en el ámbito nuclear, ya sabes, bombarderos en Rusia, que fue planificada por los ucranianos y respaldada por el Mi-6. Así que pienso, ¿cómo ves la conexión entre ambas? Se pueden apreciar muchas similitudes. ¿Tienes alguna idea de lo que está ocurriendo? Antes que nada, puedo cuestionar esta idea de que fue un fracaso total del contraterrorismo o de la contrainteligencia por parte de Irán. Déjame decirte algo. Sí, fue nuestro momento del 11 de septiembre. Lo que ocurrió el 13 de junio fue nuestro 11 de septiembre, del mismo modo que Estados Unidos tuvo el suyo el 11 de septiembre. Los mejores asesinos del mundo, llamémoslos el régimen israelí, no voy a discutir esa etiqueta para ellos porque nacieron para ser asesinos. Iniciaron esta operación para asesinar a nuestros principales generales. De acuerdo, llevaron a cabo con éxito esos asesinatos, pero solo pudieron hacerlo porque el aparato de inteligencia de Irán permaneció en gran medida intacto. Intentaron atacar al ministro de inteligencia de Irán, pero fracasaron estrepitosamente. Ni siquiera lograron alcanzar otras partes de la inteligencia iraní. Y eso demostró lo vulnerables que eran en realidad, porque empezamos a contraatacar y equilibrar la situación frente al agresor. Sabes, Irán no tiene satélites militares, así que recopilar información muy precisa y delicada sobre los israelíes no es fácil. Los israelíes llevan muchos años haciendo esto. Man snelo y sabetsword datos recogidos por satélites comerciales. Así que, por ejemplo, si las coordenadas GPS de un lugar en un satélite comercial lo muestran en un sitio, la ubicación física real de ese edificio o centro podría estar en otro. Lo notamos durante Verdadera Promesa 1 y Verdadera Promesa 2. Esto plantea una cuestión muy grande e importante. ¿Cómo pudo Irán no solo apuntar, sino apuntar con eficacia, demoler y destruir muchos cuarteles generales clave de inteligencia y militares en la Palestina ocupada y dentro del régimen israelí? Ahora, día a día, lo admiten. La respuesta en realidad radica en el hecho de que Irán ha penetrado profundamente en el territorio ocupado y tiene acceso a información a la que ni siquiera podían. ¿Te refieres a Israel? Sí. ¿Te refieres a Israel? ¿Podrías aclarárnoslo? Sí, sí. Cuando digo Palestina ocupada, me refiero al territorio que ellos llaman Israel. Pero en fin, esto demuestra hasta qué punto no solo el aparato militar y de seguridad de Irán fue capaz de resistir y equilibrar,
sino también lo competente que fue para infiltrarse, recopilar datos y llevar a cabo operaciones muy exitosas en el interior. Hay que recordar a la audiencia que al tercer día de la agresión, el presidente Trump publicó un tuit con 2 palabras: rendición incondicional. Y rendición incondicional son las mismas 2 palabras que los estadounidenses usaron cuando bombardearon Hiroshima y Nagasaki. Al 12º día, a las 2 de la madrugada, en plena noche, recibimos una solicitud de alto el fuego incondicional. Así que el camino desde la rendición incondicional hasta el alto el fuego incondicional es el recorrido de una nación muy orgullosa, Irán, que se defiende con éxito, no solo protegiendo el país, sino también contraatacando y cargando de dolor y responsabilidad a los agresores. Esta es una parte que realmente quería aclarar para usted y su audiencia. Ahora, hablando de este ataque sin precedentes contra las instalaciones nucleares protegidas de Irán, fue la primera vez en la historia. Fue la primera vez que los estadounidenses e israelíes, con el cheque en blanco que recibieron de algunos miembros de la OTAN, atacaron instalaciones nucleares pacíficas de otro país bajo salvaguardias de la ONU. Y esto constituye una violación muy grave del derecho internacional, no solo porque atacaron instalaciones protegidas, sino también por los numerosos riesgos que implica atacar tales lugares: contaminación, radiación, catástrofe humana y así sucesivamente. Y si Irán no hubiera previsto y aplicado con éxito muchas operaciones avanzadas de protección, habríamos acabado con algún tipo de catástrofe en esas instalaciones. La historia nunca, jamás perdonaría lo que ocurrió el 13 de junio, cuando los israelíes y los estadounidenses atacaron instalaciones nucleares pacíficas y bajo salvaguardias de la ONU. Y esta es una realidad muy amarga, que el OIEA, como único organismo técnico encargado de proteger tales instalaciones, ni siquiera llegó a condenarlo. Lo sabes. Los estadounidenses e israelíes no atacaron un solo programa o emplazamiento que hubieran declarado clandestino u oculto. Donde quiera que atacaron, salieron con orgullo a decir que estaba bajo salvaguardias, pero atacaron de todos modos. Y esto no tiene precedentes en el derecho internacional ni en la historia de las relaciones internacionales. Y esta es la gran diferencia entre lo que ocurrió en Irán y muchos incidentes anteriores. Por ejemplo, en 1981, cuando los israelíes atacaron un edificio vacío en Irak, ese edificio se suponía que iba a utilizarse más adelante como una instalación nuclear, pero en el momento del ataque estaba vacío. Y es muy interesante que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenara por unanimidad el ataque israelí contra ese edificio vacío. Esta vez, atacaron muchas instalaciones pacíficas bajo salvaguardias, y el OIEA ni siquiera fue capaz de condenarlo verbalmente. Y esto es algo que el derecho internacional nunca olvidará, y los iraníes nunca olvidarán. Por eso dije que no debería haber impunidad para quienes iniciaron la agresión contra Irán y contra nuestras instalaciones bajo salvaguardias.